Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Volumen está bajo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la práctica, la última práctica del segundo parcial. Como en la anterior, vamos a revisar los informes de patología. Ahora estos informes son un poco más complicados, ¿no? Son de casos neoplásicos. Vamos a tratar de dividir en grupos de 5 para que hagan la misma dinámica, ¿no? Que hemos hecho la anterior vez, de médico y paciente, de rodeada de 5 personas, ¿ya? Para tener más opción a criterios de que puedan responder. Y además les voy a tomar la asistencia, ¿ya? A medida que les voy nombrando, para así tomarles su asistencia. Ya, un momentito, por favor. Entonces, Alarcón Guzmán. Buenas tardes, aquí, doctora. Ya. Tú vas a ser del grupo de los médicos, ¿ya? Sí, estoy bien, doctora. Bien, te voy a poner la asistencia también. Ya. Ancalle Ponce. Aquí, doctora. Buenas tardes. Ya. Tú vas a ser del grupo de los médicos también, ¿ya? Ancasi Díaz. Presente, doctora. ¿Dónde está la fotito? Aquí estoy, doctora. Se debe ver. Ah, ya. Apaza Zavala. Presente, doctora, aquí. Ya. Ayala Alison. Presente, doctora. Ya. Entonces los 5 van a ser el médico, ¿ya? Los 5 van a tratar de responder a las preguntitas que les hagan los pacientitos. ¿Ya? Barea Cortés. Aquí presente, doctora. Ya, tú vas a ser paciente. ¿Ya? Ya, doctora. Barrios. Ya, Barrios. Presente, doctora. Barrios García, ¿no? ¿Dónde está tu camarita? La doctora está pendiente.
Sí, hola. Ya. Tú también vas a ser paciente. Muy Bellot. bien, doctora. Ya. Bellot. Presente, doctora. Ya, paciente. Benítez. Presente, doctora. Ya. Paciente. Y Benito. Benito Paricagua. Presente, doctora. Ya. Entonces, estos también van a ser, los 5 van a ser pacientes, ¿no? De Alarcón Ayala son médicos. De Barrios, de Barea hasta Benito son pacientitos. Y entonces atentos los médicos para el siguiente informe, ya tienen que analizar. Entonces la pregunta va para ellos. ¿Qué tipo de informe será este? Cualquiera de los 5. ¿Será de biopsia o de citología? Pero miomatosis. Alarcón, Ancalle. Ancasi. Biopsia, doctora. Ya es un informe de una biopsia. ¿Cómo te has dado cuenta? Por el diagnóstico. Dice que es de útero con endometrio proliferativo, con leomiomatosis intramural cervicitis crónica erosiva, con metástasis escamosa focal. Al estar hablando de una metástasis en la región escamosa del tejido uterino, se tendría que tomar una muestra de biopsia, ya que en el estudio macroscópico está hablando sobre los segmentos del útero que se están tomando y también el tamaño que medía para poder hacer los análisis. Ya, además, por esta parte, ¿no? Hay una Sí, descripción macroscópica y en las biopsias solo hay la descripción macroscópica. sí, doctora. Esta es una pacientita de 43 años. Lo que ha mandado es el útero y el diagnóstico clínico es una miomatosis uterina. En la descripción macro lo que han visto son 4 segmentos de útero. El mayor medía 10 por 4 por 3. Se identifica cuerpo de útero. La cavidad de la mucosa era lisa, rosada y congestiva. El otro segmento presentaba un nódulo, ¿no? Circunscrito, blanquecino, hasta de 3,5 centímetros de diámetro. Al corte era de aspecto mixoide, de superficie tumefacta hasta de 3 centímetros de diámetro. El cuello muestra una zona granular, grisácea en uno de sus lados. Entonces está luego la descripción microscópica. A ver, ¿dónde está Alarcón Guzmán? Aquí, doctora. A ver, lee la microscopía. Ya, doctora. Cortes a pared de útero con endometrio, con glándulas rectas, algunas pequeñas poco dilatadas de epitelio cilíndrico y o pseudoestratificado de estroma denso, abundante. Pared muscular engrosada, hiperplásica. Algunos cortes de masa de tejido muscular liso de disposición arremolina e hipercelular en zonas. Cortes B de cuello uterino, exocervical y endocervical con infiltrado inflamatorio mononuclear, sobre todo a nivel del epitelio de unión con áreas de erosión con numerosos vasos capilares congestivos. Asimismo, hay prolongaciones papilares de estroma endocervical con similar infiltrado inflamatorio y cambios de metaplasia escamosa. Entonces, ¿qué nos dice del endometrio? Bueno, creo que hay un proceso inflamatorio y En el endometrio tendrá algo malo.
Porque dice aquí al principio, ¿no? Endometrio. De estroma denso abundante, ¿no? Entonces, ¿te parece que nos dice algo maligno aquí del endometrio? Porque es la descripción, ¿no? Del endometrio hasta acá más o menos, hasta este puntito. No nos dice nada maligno, ¿no? No, doctor. Bien, entonces ya podemos decir que el endometrio está normal, ¿no? Después viene el miometrio, la pared muscular, está engrosada e hiperplásica. En otros cortes hay una masa de tejido muscular liso. Y esto está describiendo este nódulo que se ha visto aquí, ¿no? En la macroscopía, un nódulo circunscrito blanquecino. Entonces el nódulo está conformado por músculo liso, de disposición arremolinada e hipercelular. Entonces hasta ahí hemos visto que está describiendo, ¿no? Ese nódulo. En los cortes B, incluso se puede poner con numeración, ¿no? A significa eso, el endometrio y el miometrio, el estudio del endometrio y miometrio. El B ya está estudiando el cuello uterino. En el cuello, ¿qué habrá? Anel. Doctora, en el cuello uterino sería un proceso inflamatorio, como dicen, ¿no? Ya, es un proceso inflamatorio. ¿De qué tipo será? ¿Agudo o crónico será? Agudo, doctora. Hemos dicho, ¿no? Que en la inflamación aguda proliferan los neutrófilos, los polimorfonucleares, y en la crónica más predominan los linfocitos y monocitos también, células plasmáticas. Entonces aquí ya te está diciendo inflamatorio mononuclear. Entonces una inflamación Crónica. crónica, ¿no? Ya. Después, ¿qué más dice? A ver, vasos capilares congestivos. Igual hay un infiltrado inflamatorio en el endocérvix. Y cambios de metaplasia escamosa. ¿Qué hemos dicho que es la metaplasia? Ese cambio de la forma normal, doctor. El cambio de un epitelio por otro. Sí. En este caso es la metaplasia escamosa en el endocérvix. En el endocérvix son células cilíndricas y se han transformado en un epitelio escamoso. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cuál será, David? Ancalle. Aquí, doctora. ¿Cuál será el diagnóstico entonces? Lea a ver el diagnóstico. Y ya, aquí el diagnóstico nos dice que es útero con endometrio proliferativo inicial, con leiomiomatosis intramural, cervicitis crónica erosiva con metaplasia escamosa focal. Muy bien. Entonces, vamos a ir analizando parte por parte. ¿Qué dice del endometrio? ¿Te parece eso maligno o te parece normal? Bueno, no es Si fuera maligno, exacto. ya lo hubieran puesto ahí, ¿no? Un Sí, adenocarcinoma, como hemos dicho en la nomenclatura, ¿no? El adenocar. sí, Ahí doctora. no te menciona nada de eso, ¿no? Entonces, con eso ya descartamos algo maligno. Pero te dice que es un endometrio proliferativo inicial. Inicial. Entonces, esas son las fases del endometrio, antes de que se produzca la ovulación. También el endometrio se va preparando, ¿no? Si hubiera alguna fertilización para recibir al óvulo, ¿no? Al huevito.
al ovocito. Entonces está en esa fase, ¿no? Antes de la menstruación, proliferativo inicial, es cuando se está preparando. Entonces hasta aquí ya descartamos algo maligno. Algo maligno. Ahora la segunda parte, con leiomiomatosis. ¿Qué será esto? Los leiomiomas. Ya hemos dicho que la terminación oma hasta acá, ¿no? Leiomioma. La terminación oma siempre puede ser para más, para benigno, ¿no? Pero también se observa en algunos malignos. Entonces nos fijamos lo que va por delante. Dice Leio. por delante carcino, no dice, ¿no? No, Tampoco doctor. dice SARC, que también nos indicaría algo maligno. Entonces, con eso ya descartamos los malignos y nos quedamos con que es una lesión de tipo benigno. Benigno. ¿No? Entonces, es un tumor benigno y que se forma a partir del músculo liso, como aquí nos han explicado, ¿no? Es una proliferación, masa de tejido muscular liso. Intramural quiere decir que está en la pared uterina. La ubicación incluso te han dado, porque los leiomiomas pueden estar en la serosa, pueden estar en el endometrio o en la pared. Ahora vemos del cuello uterino. ¿Qué dice? Cervicitis crónica erosiva. Y entonces, ¿qué será? ¿Qué tiene ese cuello uterino? Está inflamado, doctora, y ¿Qué tipo de inflamación? ¿Aguda o crónica? Ya te está diciendo. crónica, doctor. Ya. Y además, ¿qué más tiene? Con metaplasia escamosa focal. Ya. Esta metaplasia será una lesión benigna o maligna o inflamatoria. ¿De qué tipo será? Ya hemos llevado, ¿no? Las metaplasias. Sí, doctora. ¿Qué era la metaplasia? El intercambio de... El cambio de la forma de las células, doctor. De De un epitelio un por otro epitelio. epitelio. ¿Y Sí. para qué cambiará ese epitelio? ¿Por qué cambian los epitelios en la metaplasia? Cuando hay, ¿qué se llamaba la clase? Lesión celular. Entonces trata de reforzarse la célula, ¿no? Y cambia de un epitelio a otro. ¿Qué estará produciendo aquí la agresión celular en el cuello uterino? Una lesión proliferativa, doctora. ¿Qué estará produciendo esta metaplasia escamosa en el cuello uterino? El nódulo, doctora. El nódulo está en la pared del útero, más arriba. ¿Qué es lo que está produciendo este cambio? ¿Qué lesión celular? Aquí te estoy marcando. La cervicitis, doctor. La inflamación. La inflamación. Este cuello está muy inflamado. Por eso está produciendo estos cambios metaplásicos. Incluso este proceso inflamatorio está produciendo una erosión. Una erosión quiere decir una pérdida superficial del epitelio.
¿ya? Es antes de la úlcera. Y luego de esto ya viene la La úlcera. úlcera. Entonces, esto está produciendo la lesión celular para la metaplasia escamosa. Ya. Kevin Apata. Aquí, doctora. Ya, entonces Kevin, el pacientito le han operado y va a volver a la consulta, ¿no? De aquí a unas 2 semanas. Entonces, ¿vos cómo le vas a informar? ¿Qué tiene según todo lo que hemos analizado? ¿Cómo le... Yo le diría que tiene una inflamación en el útero con un tumor en la pared uterina. Ya, a ver, los pacientitos, Barea, Sí, doctora. como pacientito, ¿le has entendido el diagnóstico? ¿Tienes alguna pregunta? Mm, eh, sí, le diría si es qué tomaría para la inflamación y qué sería un tumor. Ya. Entonces, ¿qué respondemos, Kevin? Primero, para la inflamación tuviera que tomar antiinflamatorios y el tumor sería un cambio un, un cambio de células, una anormalidad de células. Total. ¿De qué tipo de células? Eh, ¿Qué hemos dicho que es el leiomyoma? un tumor benigno. Entonces está preguntando qué tumor es. Entonces, lo que uno primero tiene que responder es un tumor benigno, ¿no? Ya después, si quieres ser más explícito, le puedes decir un tumor benigno del músculo liso. ¿No ven? Bien. ¿Tienes otra preguntita más, Barea, como pacientito? No, doctora, está bien. Bien. Pasamos al otro paciente, Barrios, Brian. Sí, sí, doctora. Como pacientito, ¿qué preguntaría? Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a bajar la inflamación? Ya. Entonces, preguntamos a Alison, Ayala Alison. Sí, doctora. ¿En cuánto tiempo dice que va a bajar su inflamación? Depende de los antibióticos que esté tomando, sería entre 1 semana a 2 semanas que baje. Si sigue si toman horarios correctos, entonces será más fácil la recuperación. Más si usa unos antibióticos intravaginales que se ponen en la vagina, ayudaría mucho mejor. Es, ¿no? Óvulos vaginales, porque si toma por en vía oral, no va a tener mucho efecto, ¿no? Siempre el efecto de las inflamaciones en canal vaginal y de cuello uterino es local, entonces mediante los óvulos, ¿no? Ya. Bellot, ¿tienes alguna preguntita? Doctor, mi pregunta sería, ¿por qué me dolería al hacer alguna actividad en esa parte, en la parte genital, cuando hago, digamos, el acto de la micción? ¿Por qué me dolería? A ver, respondemos, Alison. Porque está inflamada la zona y la inflamación está recorriendo a nivel de
del uréter. Y entonces te va a doler y para eso estamos tomando antibióticos para bajar el dolor y la inflamación. Pero ¿por qué tendría que dolerle en la micción? Porque estamos hablando de una infección en el cuello uterino, no estamos hablando de una infección en la vejiga. ¿No veo? Entonces, ¿cuál sería tu siguiente conducta? ¿Qué tendrías que preguntarle a ese pacientito? ¿Cada cuánto le duele? ¿Cómo es el dolor? Ya, ¿y dónde exactamente le duele, no? Porque el dolor tendría que ser en la vagina, ¿no? Porque la inflamación está en el cuello uterino. ¿Y qué signo tendría que tener, Alison, esta pacientita con este proceso inflamatorio? ¿Sangrado en la vagina? Antes que eso. Puede ser sangrado porque está erosionado el cuello uterino. Pero antes que eso, ¿qué tendría que tener? Secreción, ¿no? Secreciones vaginales muy purulentas. Prurigo, dolor, pero en el canal vaginal. Y ahora él ya te está diciendo que tiene dolor en la micción. Entonces hay que preguntarle, ¿no? ¿Dónde está la respuesta, Alejandro? Alejandro, ¿cómo respondes? O sea, Estás le preguntando respondo. dónde te duele y cómo es el dolor. El dolor sería a la hora de hacer la acción. Supongo que haría un poco de fuerza y como estaría inflamado me dolería un poco. ¿Dónde pero dices el dolor? Porque cuando tú dices en la micción, entonces ya nos estás orientando a que hay una infección urinaria, ¿no? Entonces tienes que decir, ¿no? ¿Dónde está el dolor? ¿El dolor es en la micción? Eh, sí. Ya. Entonces es en la micción. ¿Es antes de la micción, durante o después? Durante. Bien. Entonces, Alison, ¿qué conducta tomaríamos ante eso, no? Ya esto se ha salido un poco del tema, ¿no? Pero para continuar, Alison, ¿cuál sería la conducta del médico? Tendría una infección urinaria. Tendría que estar tomando antibióticos para la infección urinaria. Ya. Pero antes de eso, ¿qué examen le pedimos? Examen de orina. Es, ¿no? Un parcial de orina. Y ahí sí se le puede dar antibióticos por vía oral, ¿no? Bien. Benítez, Wilson. Benítez. ¿Dónde está Benítez? Benito, Parizawa. Doctora Benítez, disculpe, mi internet está un poco fallando. Ya. Benítez. ¿Dónde está la Benito? Aquí, doctora. Entre los dos, ¿tienen alguna preguntita más para los médicos en relación a su informe? ¿Alguna preguntita? Sí, doctora. Si me puede recetar algo solo para el dolor o si con el tratamiento se va a aliviar. Si eso va a tardar mucho, ¿me puede dar algo para el dolor para que se me alivie rápido? A ver.
Ya, ¿cuál de los médicos quiere responder? Ya para terminar. Anel, Juan, José, Kevin o Alison. Doctora, yo tengo otra pregunta a los médicos. Ya. ¿Cuál sería? Esto es después de una operación, ¿verdad? Eso tienen que analizar ustedes, muchachos, ¿no? Doctora, y si la hinchazón sigue, o sea, la inflamación sigue, ¿qué se debería hacer una operación o un tratamiento? Ya, vamos a empezar entonces. ¿Por qué la habrán, qué tipo de cirugía es esta? ¿Qué dice aquí? Origen de la muestra. Entonces, útero. Le han hecho una histerectomía. Le han sacado el útero y el diagnóstico clínico es por miomatosis uterina. Luego de hacer la cirugía, han mandado el informe, porque siempre el médico tratante tiene que interpretar qué han visto en el laboratorio, si se corrobora su diagnóstico clínico o si tiene algo maligno, ¿no? Si tiene algo maligno, tiene otro tratamiento. Entonces, esto es un informe que se entrega una semana después, ¿no? Después de los estudios, ¿no? En los tiempos más cortos, hasta 5 días, y ya tiene su resultado. Ya, entonces es después de la cirugía. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Mariño? Ya, la Benita entonces ha preguntado qué le aliviaría su dolor, ¿no? ¿Qué tiene que tomar para aliviar el dolor? ¿Quién responde de los médicos tratantes? ¿Quién va a responder? Tendría que tomar un analgésico más un antiinflamatorio y ponerse un antibiótico vaginal. Para el analgésico sería el ibuprofeno y más el diclofenaco y una omeprazol y un antibiótico vaginal. Eso no sabría cuál decirle. Ya, para disminuir ¿qué es lo que está produciendo el dolor? La cervicitis, ¿no? Las secreciones, que puede haber contaminado, ¿no? Aquí ya lo hemos aumentado que tiene una infección más urinaria, que puede ser que haya contaminado, ¿no? El orificio de la uretra y el procedimiento. Entonces, ¿cuándo se va a aliviar? En este caso, la infección urinaria, ¿en cuánto tiempo va a pasar? En 3 días, ¿no? Después del tratamiento, o en un día ya se pasa el dolor, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna otra preguntita? No, ¿no? Ya, vamos a pasar entonces al siguiente. ¿Este es un informe de una biopsia o será de una citología? Ahora van a participar otros. Choque, Magna y Yacel. Presente, doctora. Ya, bueno, ustedes van a ser los médicos, ¿ya? Choque, Mamani y Beth. Presente, doctora. Ya. Choque, Martínez. Marlene. Presente, doctora. Ya. Coca Luna. Presente, doctora. Condor Castro. Presente, doctora. Ya, ustedes van a ser entonces los médicos. Vayan leyendo el informe, ¿ya? Los 5 médicos. Les voy a preguntar después. Copa Nina Kevin. Presente, doctora. Ya, ustedes van a ser los pacientitos. Está bien, doctora. Copa Pocomani. Presente, doctora. Ya, otro pacientito. Borani Paola. Presente, doctora. Ya, otro paciente. Felipe Ticona.
Felipe. Presente, doctora. Ya, otro paciente. Fernández Opaso. Presente, doctora. Fernández, no hay la camarita, ¿no? Aquí, doctora. Aquí. Ya. Ya, entonces hasta vos van a ser los pacientitos. Ya, de Choque Magne a Copa Nina, a Condor y Castro son médicos, de Copa a Fernández pacientito. Entonces los médicos, ¿qué tipo de informe será este? ¿Será de biopsia o será de cirugía? Citología, doctora. Avelina es millonaria. Choque Magne, ya Aquí, sé. Ya, sí. ¿de qué será el informe? ¿Ves? Citología sería, doctora. ¿Por qué citología? Porque estamos estudiando los tejidos en sí. Las mucosas que está sacando del estroma edematoso, lo que son, aquí podemos ver que está inflamatorio, mononuclear, linfoplasmocítico. Ahora sé que anoche fue hace mucho. Ya, pero ¿qué tiene aquí? ¿Qué dice aquí? Macroscópico. Ay, ¿qué más dicho del macroscópico? Que solamente se observa en las Biopsias. Biopsias. En las biopsias, doctora. Esto ya nos orienta, ¿no? De que eso es un informe, una biopsia. La biopsia, ¿dónde será? Apuesto que sé qué sucedió entre tú y yo. Eres una hermosa mujer. Apaguen su radio, ¿no? Creo que ustedes dos ¿De dónde será la biopsia, José? Nunca olvidó dejar la propiedad. De estómago. Del estómago. Del antro del estómago, doctor. Y además aquí arriba ya te están diciendo, ¿no? Gastroenterología. Entonces, una biopsia de estómago, de una parte del estómago, ¿no? Del antro. El diagnóstico clínico es dispepsia. ¿Qué tipo de biopsia será? ¿Una biopsia de órgano? ¿Una biopsia incisional? Biopsia de órgano, doctora. ¿Cuánto medirá el estómago? Un estómago más o menos, ¿cuánto mide? Casi sus 25 centímetros. Eso, ¿no? Entonces, aquí ¿cuántas son las medidas? 0,3, 0,2, 0,2. ¿Será qué tipo de biopsia? Pequeñita. Pequeño. Incisional. Si fuera una biopsia de órgano, aquí hubieran descrito, ¿no? Se recibe estómago que mide 25 centímetros de longitud. Entonces, de esos 25, apenas han sacado 0,3 por 0,2 por 0,2 centímetros o milímetros serían, ¿no? O sea, es una biopsia incisional. Ya, entonces en la microscopía, ¿qué nos dice? Ivette, que lea, a ver, choque Ivette, choque mamá Ivette. Sí, doctora. Ya, lee la microscopía. Mucosa gástrica de tipo antral, de estroma edematoso y denso, infiltrado inflamatorio, mononuclear, linfoplasmocítico y espasmo polimorfonuclear, y focos de infiltrado polimorfonuclear intraepitelial en algunas glándulas. Algunos fragmentos con cambios de metaplasia intestinal con células calciformes. Se identifican formaciones basiliformes, sugestivo de
Helicobacter pylori. 3 cruces, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué tiene de esta mucosa gástrica antral? Tiene un infiltrado inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas. Y hemos dicho que eso es característico de la inflamación crónica. ¿Ve? Además tiene escasos polimorfonucleares de la inflamación aguda. Y también, ¿qué tiene aquí? Otra vez, ¿no? Lo que hemos estudiado. ¿Qué era la metaplasia? ¿Y Beth? Es el cambio de células adultas, doctora. Es el cambio de un epitelio por otro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué epitelio está cambiando? Metaplasia intestinal, dice. Está cambiando el epitelio del estómago, que es de tipo gástrico, cilíndrico, por otro tipo de epitelio, que es el de tipo intestinal, que se observa en el intestino delgado, ¿ya? Con presencia de células caliciformes. Estas células solo se observan en la mucosa del epitelio del intestino delgado. En su epitelio hay estas células caliciformes. En el epitelio gástrico no hay estas células. Es un epitelio cilíndrico solamente, ¿no? El del estómago. Como acá hay un cambio metaplásico, entonces se está reforzando esta mucosa gástrica por un epitelio más resistente, que es de tipo intestinal. ¿Y por qué se habrá metaplasiado, igual que en el otro caso, ¿no? ¿Por qué se habrá producido ese cambio? En este caso, doctora, sería por una infección de Helicobacter pylori. Antes de eso, lo que hemos leído hace rato, ¿qué era? De cambios de células. Antes de eso, ¿no? El infiltrado linfoplasmocítico, polimorfonuclear. Otra vez, ¿no? La inflamación es la que está produciendo estos cambios metaplásicos. Y además también la presencia de esa bacteria, ¿no? El Helicobacter pylori. Los dos producen estos cambios metaplásicos. Bien, ahora nos vamos a nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico, Ivette? Gastritis crónica con metaplasia intestinal tipo completo y activa. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo que tiene esta biopsia? Tiene una gastritis crónica, doctora. Bien, ¿qué es la gastritis crónica? Es un proceso inflamatorio. Del revestimiento del estómago. Ya, de tipo crónico. Y además ya tiene cambios metaplásicos, ¿no? Ahora esta metaplasia intestinal tipo completo, dice. Entonces nosotros en patología, la metaplasia intestinal, ponemos de tipo completo e incompleto. Cuando es incompleto, presenta células caliciformes solamente. Cuando es de tipo completo, presenta células caliciformes y células de Panett, que solamente igual las dos células se observan en el intestino. Por eso decimos es una metaplasia intestinal ya completa, ¿no? Acá no lo menciona en el examen microscópico por un error debe ser de typeo, ¿no? Al pasar el informe. Pero debería haber células calciformes y células de Panett. Ahí es una metaplasia intestinal tipo completo. La incompleta solamente tiene células caliciformes. Ya es importante que eso sepan porque
Cuando estén en cuarto, les van a preguntar, ¿no? En la materia de gastroenterología, ¿qué es la metaplasia? Tienen que saber, ¿no? ¿Y qué es la metaplasia intestinal completa? ¿Y cuál es la incompleta? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a preguntar a Choque Martínez. Marlene. Aquí, doctor. Ya, entonces, ¿cómo sería tu diagnóstico? Así un resumen. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta biopsia de estómago? Doctora, ¿qué dijo? Mi internet está lento. ¿Cuál sería No le entonces escuché muy bien. el diagnóstico de esta biopsia? ¿Cuál es el diagnóstico? Sería gastritis crónica, doctora. Ya, ¿qué más tiene? Sería con metaplasia intestinal. Y eso, doctora. Ya, ¿qué era la metaplasia? Es el cambio, doctora, de una célula a otra célula. Ya. ¿Y para qué estará cambiando ese epitelio? ¿Cómo? ¿Por qué estará cambiando ese epitelio? Frente a una lesión celular, ya hemos dicho, ¿no? Para reforzar el epitelio. Ya. ¿Cuándo se dice que es de tipo completo? Cuando tiene rasgos morfológicos distintos en los enterocitos y las células de Panet. Cuando tiene, ¿no? Las células de Panet y las células caliciformes. Sí. Cuando solo se presentan las células caliciformes, hay calciforme, le han puesto aquí, cali, le falta la I. Cuando solo están las células caliciformes, es de tipo incompleto, ¿ya? Eso tienen que saber. Bien. Entonces, el pacientito le han tomado su biopsia gástrica mediante el endoscopio y a los 3 días van a mandar, ¿no? El informe y vuelve el pacientito. Entonces, ¿cómo enfermaríamos? Coca, Carmen. Respecto a qué, doctora, ¿cómo cuando regresaría el paciente? Sí, ¿cómo le informarías? Todo ya hemos analizado, ¿no? El pacientito ya está ahí en la consulta esperando. Quiere saber qué tienes. Bueno, más que todo le diríamos que, bueno, si él ya está informado y digamos él ya quiere ver un poco de su progreso, entonces tendríamos que decirle y darle algunas precauciones respecto a cómo debe ser también su alimentación. Ya, él no está informado, él recién está volviendo. Ya. Ya le hice la endoscopía, la escabulación, y luego Ya. vamos del gastro y le va a preguntar, ¿no? ¿Qué cosa tengo? Ya, entonces le diría que él tiene una gastritis crónica con metaplasia intestinal que es de tipo completo y que aún está activa y que esto más que todo se debe a lo que es a Helicobacter pylori, porque esto ha provocado como decir que, o sea, que esté inflamado, digamos. Ya, a ver, ¿qué le parece al pacientito? Empezaremos con Copa. Copa Niña. Presente, doctora. Ya, tú eres el pacientito, entonces, Está bien, ¿has doctora. entendido tu diagnóstico? Como paciente, quisiera que me explique un poco más el diagnóstico, doctor. Bien. Entonces, Carmen. Ya, bueno, la gastritis crónica con metaplasia intestinal puede ir evolucionando a medida que usted lo vaya dejando así sin tratarlo, digamos, ¿no? Y puede ser un cáncer que al cabo de 10 a 25 años puede empeorar. Más que todo esto se debe al reemplazo de la mucosa gástrica, que era la habitual, por otra, que va a ser en este caso una intestinal.
Bien. Copa. O Kevin, ¿tienes alguna otra preguntita? Sí, doctora, por qué me dio o cómo lo adquirí, doctora? A ver, preguntaremos a Gondori Castro, Rolly, Sí, doctora. ¿cómo dice que ha adquirido esta? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo has adquirido la bacteria o la inflamación? Sí, doctora, la bacteria. ¿Cómo A lo he ver, adquirido? bacteria, dice. Gondori Castro. Mm, sería por una mala alimentación, doctora. Infección de Helicobacter pylori, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se contrae el Helicobacter pylori? ¿Cómo esto? A ver, Carmen, ¿cómo se contrae? Doctora. Doctora, puede adquirir Helicobacter pylori también por alimentos ahumados o no bien cocidos. Estos pueden provocar que sean más fácil el consumo en el paciente y esto puede provocar lo que es la gastritis. Y también puede ser factores genéticos o también que los alimentos que él consume no lo haya lavado como se debe. Eso, ¿no? Los utensilios. Mucho puede ver ahí la higiene de la persona también y entre otros también si consume muchos cítricos. Eso no está tan comprobado, pero sí las vías, ¿no? Por alimentos que no están bien cocidos y por mala manipulación de los alimentos y utensilios mal lavados, ¿no? Ahí uno lo ingiere el bacilo y se va a localizar en la mucosa gástrica. Ya. Copa, Pocomani, Demetrio, ¿alguna preguntita? Sí, doctora. A ver, les preguntaría por qué se hincha mi estómago y por qué me duele como si me quemara esa sensación de quemazón siento en el estómago. Ya, ¿quién va a responder de los médicos? Yacel. Doctora, en este caso sería la debilidad de lo que son más que todo por la lesión de la mucosa del estómago. Ya. Porque igual va a estar va a haber lo que son los jugos digestivos, eso va a ocasionar cuando el paciente va a ingerir los alimentos. En este caso, por eso se les recomienda que tal vez tome, o sea, coma alimentos que no sean muy pesados, porque va a haber producción de ácido clorhídrico o los jugos digestivos en este caso, que va a hacer que dañe la mucosa estomacal y pueda verse inflamada. Ya, entonces el dolor característico será por eso, ¿no? Por ese proceso inflamatorio y porque todas las mucosas, en la submucosa también tienen paquetes nerviosos, ¿no? Y eso también manda la señal, ¿no? Para el dolor. Y, cuando está distendido el estómago, ¿por qué será? Por la presencia de esta bacteria, ¿no? Que produce también gases y produce la distensión abdominal. Bien. Corani, Paola, ¿alguna preguntita sobre tu diagnóstico? Sí, doctora. En base al diagnóstico clínico, ¿por qué se produce una dispepsia? ¿Cómo responderíamos, Rolly? La dispepsia más que todo se va a contraer por una infección de Helicobacter pylori, doctora, que también puede ser contagiado digamos, cuando tu pareja está contagiada por medio de los besos, de manera
de saliva, como se puede decir, te puede Pues la contagiar. saliva sería, ¿no? Entonces la saliva también transporta la bacteria. Y por eso en los utensilios que están mal lavados, entonces queda ahí el helicobacter. Ya. Y ella pregunta a la Paula si después de que haga su tratamiento va a seguir con estos síntomas de dispepsia. ¿Qué le respondería? Doctora, ¿podría volver a repetir, por favor? No lo he entendido bien. Después del tratamiento para su gastritis, ¿va a seguir con los mismos síntomas de la dispepsia? Si es que no hubiese un cuidado también en su alimentación, seguiría con Sí. eso, Ya. porque Ya, entonces tiene que ser un buen tratamiento, ¿no? El tratamiento para el Helicobacter pylori no es como una gastritis común. Esto generalmente es hasta 3 semanas. Para el Helicobacter pylori dura hasta 2 meses. Entonces los pacientitos generalmente no lo terminan. Cada día tienen que tomar, ¿no?, las pastillas. Entonces lo dejan y esto se va a aumentar. Y el doble va a aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendaríamos a nuestro pacientito? Marlene o Rolly, ¿qué le recomendamos a nuestro pacientito? Que cuide su alimentación con debido lavado de los alimentos. Ya, está bien, ¿no? Y que además concluya su tratamiento bien todos los días, ¿no? Para el Helicobacter pylori, si no, no lo va a erradicar. Ya. Ver, Felipe, Lorena y Fernández Apaza. Felipe. Sí, doctora. Ya, Felipe y Fernández, ¿dónde estarán? ¿No? La Solange, Apaza Solange. Aquí, doctora. Ya, entonces pongan su camarita, ¿no? No están poniendo sus camaritas. Ya. Felipe, entonces, y Fernández, ¿no has puesto tu cámara? Apaza. Aquí, doctora. Ya, entonces ustedes dos tienen la última pregunta para hacerle, ¿no? A los pacientitos. ¿Alguna de las dos tiene alguna preguntita? A los médicos. Sí, sí, debería haber algún cambio en mi alimentación o podría comer todo así normal. Ya. ¿Vos, Solange, alguna otra pregunta? Sí, doctora. Yo quería saber, ya que me han diagnosticado gastritis crónica con metaplasia intestinal de tipo completo, ¿me pueden explicar cómo es que he llegado a un tipo completo? ¿Cuál sería el progreso de esta enfermedad? Ya. Ya, entonces vamos a comenzar con la primera. ¿Quién va a responder? Ivette. Sí, doctora. ¿Qué responderíamos a la pregunta de Felipe? De que sí tendría cambios, pues sí. Sí tendría cambios en su alimentación. Como la doctora bien ha dicho, tiene que seguir el tratamiento al pie de la letra y a esto acompañarle con una buena alimentación, siempre evitando las frituras y eso, doctora. Y tratando de que la comida tenga más, ayer habríamos hablado de eso, ¿no? Que tenga más fibra, ¿no? Sí. Y verduras, Sí, tratar de evitar las gaseosas, ¿no? Sí. Y también, doctora, quisiera completar eso, que se
puede evitar el abuso del alcohol, del tabaco, del café también. Y también el que ingiera grasas, porque estas son más difíciles de digerir. Eso, ¿no? Pues siempre que uno come algo graso, tiene que tomar después agua tibia. Porque si uno toma un refresco totalmente frío, si come algo grasoso, ¿qué le va a pasar a la grasa dentro del estómago? Se va a solidificar, ¿no? Y su digestión va a ser mucho más difícil. Ya está bien. Entonces, la siguiente preguntita, ¿cuál era? ¿Quién respondería? ¿Por qué ha llegado, dice, este estado a tener una metaplasia intestinal tipo completo? Carmen, ¿por qué habrá llegado a ese estado? Tal vez porque cuando ella tenía los primeros síntomas, lo ha dejado pasar y es por eso que ya esto se ha ido agravando y por eso es que ha llegado una gastritis crónica con metaplasia de tipo completo. Yo la explicaría de esa forma. Muy bien. Entonces puede ser, ¿no? Que lo ha dejado y se ha cronificado en la enfermedad, ¿no? Se ha vuelto, al principio era aguda, luego se ha vuelto crónica. Y con el tiempo se ha metaplasiado y puede evolucionar a displasia y luego adenocarcinoma. Y se ha visto que el Helicobacter está muy asociado al cáncer gástrico. Es por eso que ahora hacen tratamiento, ¿no? Para esto, porque tiene directa relación con el cáncer gástrico. Bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente informe. Bien. Entonces, Fernández Tola, Jefferson. Presente, doctor. Ya, ustedes van a ser los médicos. Franco Jerónimo, Javier. No está, creo, ¿no? Fuentes Rocha, Eric, García Bueno, García Flores, Alejandra. Presente, doctora. Ya, entonces vos serías segundo médico. García Malcu, Fernando. Presente, doctora. Vayan leyendo, ¿no? Los médicos y los pacientes. García Malcu, ¿dónde está tu camarita? Aquí, doctora. Ya. Guevara Bernal. Aquí, doctora, presente. Ya. Y el último, Guillermo Pazzi. Presente, doctora. Ya, entonces hasta vos van a ser los médicos. Luego vienen los pacientitos. Gutiérrez, Rojas. Presente, doctora. Ya, paciente. Herbas Pérez. Presente, doctora. Ya, paciente. Herring. Presente, doctora. ¿Dónde estará tu cámara, no, Herring? Está prendida. Está prendida. Ahora sí te veo. Presente. Hidalgo. Presente, doctora. Ya, pacientito. Tihuanaco Calle. Presente, doctora. Ya, la última pacientita. Y entonces para los médicos, ¿qué tipo de informe será esto? ¿Será biopsia o será citología? Es una biopsia, doctora. Eso, ¿no? Ya hemos visto aquí, ¿no? Macroscopía. Ahora, ¿qué tipo de biopsia será? ¿Incisional o excisional? Sería excisional, doctora, porque... me perdí. Incisional, doctora. Incisionales, ¿no? Porque
Nos damos cuenta por el tamaño. 2 centímetros, dice, ¿no? Y el cuello uterino ya hemos dicho que mide 3,5 más o menos de longitud por 3 de diámetro. Entonces grande, ¿no? Y esto es bien pequeñito lo que han sacado. Entonces ya nos damos cuenta que es una biopsia incisional. A ver, Fernández Tola, Jefferson. Aquí, doctora. Y entonces voy a leer la macroscopía. ¿Qué nos dice la macroscopía? Nos dice fragmento de tejido blando, blanquecino nodular, que mide 2 por 0.6 por 0.4 centímetros. Al corte de superficie friable, granular, fina blanquecina. Entonces, con esto ya nos damos cuenta que es una biopsia incisional. Ahora nos vamos a la descripción microscópica. ¿Qué dice? Tejido de cuello uterino exocervical engrosado con proliferación epitelial atípica de núcleos hipercromáticos, pleomórficos de citoplasma acidófilo con numerosas láminas de queratina. En parte infiltra el estroma formando algunos grupos y masas de neoplasia y rodeado de infiltrado inflamatorio mononuclear intersticial. Bien. Entonces, con esta descripción ya nos damos cuenta, ¿no? Que hay algo malo, ¿no? Que aquí está haciendo proliferación epitelial atípica de núcleos hipercromáticos. ¿Qué es la hipercromasia? Es cuando el núcleo se tiñe más fuerte de lo normal, se vuelve muy azul. A eso llamamos hipercromasia. Pleomórficos. ¿Qué es el pleomórfico? ¿Qué significa pleomórfico? De diferentes tamaños, ¿no? Que los núcleos son algunos pequeños, otros son núcleos grandes, otros son largos, otros son redondos, de diferentes tamaños. El citoplasma es acidófilo, quiere decir que su citoplasma es muy rosado, ¿no? Más de lo normal. Además tiene láminas de queratina, que esto no tiene por qué haber en el epitelio del cuello uterino, ¿no? Láminas de queratina, que están infiltrando el estroma, que forman grupos y masas de la neoplasia, ¿no? Y rodeando hay una infiltrado inflamatorio. Entonces, nuestro diagnóstico, ¿cuál es, Jefferson? El diagnóstico sería carcinoma epidermoide bien diferenciado e invasor, cuello uterino. Bien, entonces, ¿esta es una lesión benigna o maligna? Maligna, doctora. Bien, hemos dicho, ¿no? La terminación OMA y el carcino por delante nos indica, ¿no? Que es un tumor maligno de origen epitelial. Que se origina en el epitelio, además es bien diferenciado e invasor en el cuello uterino. Entonces, ¿cómo le informaríamos a los pacientitos? A ver, Franco no está, ¿no? Franco Jerónimo no está. Alejandra. García Alejandra. Aquí, doctora. Entonces, ¿cómo le informaríamos al pacientito? A este pacientito le han sacado una biopsia pequeñita del cuello uterino. A los 3 días va a volver. Entonces, él quiere saber qué cosa tiene, dice, ¿no? ¿Qué tiene? Alejandra, ¿dónde estás? ¿Estás con camarita? Sí, doctora. Ya, ¿cómo le informaríamos al pacientito? ¿El diagnóstico, doctora? Sí, pero en palabras sencillas, ¿no? No, que entienda el paciente. Puede ser que se está formando un tipo de cáncer. Podría ser que ya se está avanzando bastante, podría ser. Ya, a ver, ¿quiénes son los pacientitos? 3, 4, 5.
Gutiérrez Rojas. Gutiérrez Rojas. Sí, doctora. ¿Ya has entendido el diagnóstico? Sí, más o menos. ¿Qué preguntita tuvieras? Una de mis preguntas sería si como es maligno, ¿tendría que seguir un tratamiento o sería alguna operación, doctora? ¿Qué tipo de tratamiento puedo seguir? Bien. A ver. ¿Qué respondemos, Alejandra? Que tendría que estar en controles frecuentes, doctora, porque está invadiendo bastante lo que es el carcinoma. Está avanzando. Bien. Este ya es un cáncer, ¿no? Es un cáncer epidermoide. Entonces, la conducta, ¿cuál sería? En estos casos, ya que tienen cáncer en el cuello uterino. ¿Seguiremos controlando? ¿Para qué controlaríamos? Si esto ya nos están diciendo que está invadiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conducta? No sé, doctora. A ver, García, Fernando, Malcu. Sí, doctora. ¿Ustedes qué se imaginan, no? Tampoco tienen por qué, o tal vez ya les han indicado, ¿no? En las otras materias, pero ¿ustedes qué harían si está la lesión ahí en el cuello? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Una cirugía, doctora? ¿O también para una quimioterapia? ¿Qué haríamos con la cirugía? Tendríamos que, digamos, extirpar el tejido canceroso. Ya, ¿de dónde tendríamos que hacer la cirugía? ¿Del cuello uterino? Del cuello uterino, ¿no? Ahora, también es importante en estos casos que hemos dicho en la anterior clase saber la edad. Si es una paciente que ya es mayor de 60 años, con 6 hijos, ya tiene paridad satisfecha, ¿no? Entonces ahí ya puede ser una cirugía más ampliada, ¿no? Una histerectomía. Pero si es una paciente joven, entonces se tiene que tratar de preservar el cuello, pero pese a eso, esto es un cáncer, ¿no? Entonces habría que nomás sacarle todo el cuello uterino con un cono, ¿no? Hacen un cono, o si es muy joven, un cono LIP, con el asa diatérmica que dijimos, ¿no? Con eso sacan solamente la lesión. Pero en estos casos ya prefieren incluso hacer el cono o la histerectomía, ¿no? Es otra preguntita, Alejandra Herbas. Aquí, doctora. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que me ha provocado este cáncer? A ver, ¿quién va a responder? Raciel. Aquí, doctora, Guevara. presente. A ver, aquí, doctora. Ya, ¿Me la escucha? camarita. Sí, tu camarita, pero no se ve. Ya. Ya, entonces, ¿cómo Ya está, doctora. responderíamos? Entre los factores, primeramente sería el virus del papiloma humano o que haya tenido varias parejas sexuales o también que no haya tenido relaciones sexuales seguras. Bien. Y además, ¿por qué no le han pescado antes a esta pacientita su cáncer? ¿Por qué antes de que llegue? Doctora, tal vez porque no se hizo pruebas de Papá Nicolau. Eso, ¿no? Entonces, lo que habría que preguntarle, ¿no? Es si se ha realizado el Papa Nicolau. Entonces, posiblemente esta paciente nunca le han hecho un PAP. Y ya cuando ha ido a hacerse el PAP, aquí dice, ¿no? PAP
reporte de carcinoma escamoso. En el Papa Nicolau ya le han diagnosticado que tenía un cáncer, pero el tratamiento oncológico no se puede hacer solamente con este diagnóstico de Papa. Se requiere la biopsia. Entonces los oncólogos siempre piden la biopsia. Si en la biopsia sale que es un cáncer, entonces recién hacen el tratamiento, porque el tratamiento es agresivo, ¿no? En caso de cáncer. Entonces le han hecho luego su biopsia. Bien. Hering, ¿tienes otra preguntita? Sí, doctora, sería mi pregunta, ¿qué tan avanzado está este cáncer que me estarían diciendo y si realmente sería necesaria la cirugía o qué otros métodos podría recurrir, ¿no? Para tratar? Ya, a ver, Guillermo Pazzi. Sí, doctora. ¿Qué responderíamos como médico? Dice, ¿está avanzado su cáncer? Yo diría que sí, porque es un cáncer maligno, entonces tendría que hacerse una cirugía, doctora. Bien. Además que en el diagnóstico te está diciendo, mira acá, invasor. Cuando ponen esto en el diagnóstico, quiere decir que este cáncer ya ha invadido el estroma, no está en el epitelio, ni en la submucosa, no está en el estroma, está invadiendo. El grado de diferenciación también nos ayuda a interpretar. Este es un bien diferenciado. Entonces su pronóstico es un poco mejor. Si acá dijera pobremente diferenciado, entonces su pronóstico es más pobre, ¿no? Es más riesgo incluso de llevar a la muerte al paciente. Por eso es importante que el patólogo le ponga estos diagnósticos, ¿no? Para que el médico tratante pueda interpretar. Entonces, en este caso, con eso, ¿qué le diríamos al paciente Alejandro? Que tiene que hacerse la cirugía lo más antes posible, doctora. Ya, y que su cáncer tiene buen pronóstico o mal pronóstico. Buen pronóstico, doctora. Eso, ¿no? Porque aquí ya te están diciendo bien diferenciado. Entonces, es de mejor pronóstico que un cáncer anaplásico, un pobremente diferenciado. Bien. Hidalgo, Brisa, ¿alguna otra preguntita? La última sería. Sí, doctora, quería preguntar, en caso, digamos, de que no me llegara a hacer la cirugía, ¿qué tan mortal puedo llegar a morir? O también, si no me hago la cirugía, ¿puede afectar alguna parte de los órganos cercanos? Bien, a ver, ¿quién va a responder? García Malcu. Sí, aquí, doctora. ¿Y a qué le responderíamos entonces? Eso siempre pasa, ¿no? El pacientito uno le dice, tiene cáncer. Y el pacientito, yo no me voy a hacer nada. ¿Qué le dirías vos, García Malco? ¿Dónde estará tu camarita, no? García Malco. Aquí, doctora. ¿Qué le diríamos? El pacientito dice, no, yo no me voy a hacer nada. Se va a desaparecer el cáncer. Entonces, ¿tú qué No se harías? desaparece. Que poco a poco no va a ir les- empeorando y pues puede llegar tal vez, digamos, a morir. Ya, puede llegar a morir, ya. ¿Y qué más? Lo que tu compañero, el pacientito pregunta, ¿no? ¿Va a afectar a los otros órganos? Sí, porque se va a propagar. Masa, ¿no? Que está creciendo ahí en el cuello uterino. ¿Dónde se puede extender la masa?
Porque si no le hacen tratamiento, si era de 2 centímetros, a la semana ya estará de 5, al mes ya tendrá 10 centímetros. ¿Hacia dónde va a crecer? Ah, no, no sé, doctora. Anatomía. ¿Qué está detrás del cuello de la vagina? Recto. Ah, ¿no ve? Entonces, ¿hacia dónde va a crecer ese tumor? Hacia el recto. Hacia el recto. Y también hacia la vagina. Entonces, estos tumores, al final, si no se hace el tratamiento, va a ser una pelvis congelada, ¿no? Va a comprometer recto, vagina, útero. Y adelante, ¿a quién va a comprometer? No me acuerdo. ¿Qué está por delante? Ah, no, no me acuerdo, doctora. Que hemos hablado hace rato, han metido al caso, ¿no? Una infección urinaria, han dicho, ¿no? ¿Es que está por delante? No, no me acuerdo. La Estaba un vejiga. poco atendiendo bien. La Ah, vejiga. Entonces va a comprometer la vejiga, va a comprometer el recto, la vagina. Eso es lo que le va a pasar a este pacientita si no hace su tratamiento. Y al final se va a morir, ¿no? Y estos pacientes mueren con mucho dolor, porque llegan con esas pelvis congeladas, ¿no? Cuando ya se ha comprometido el recto, la vejiga, entonces ya no se puede hacer nada. Bien. Entonces con eso terminamos. Pasaremos al otro, uno más nos alcanza, yo creo, para revisar. Bien. Guayas, Yaciel. Presente, doctora. Ya, estas van a ser los médicos, entonces ya. Doctora, Sí. doctora, disculpe, no me llamó a mí. Bueno, creo que me llamó, pero en el anterior grupo me tocaba, creo. Ah, no, hasta Guanaco nomás hemos hecho. Ah, Sí, Guanaco. Ay, sí, no te hemos preguntado. Entonces en este grupo vas a entrar. ¿Ya? Ay, Ya, ya Guanaco, estoy viendo. Guayas, Yaciel. Aquí, doctora. Estas van a ser los médicos desde Guanaco. Guayas, Choquetigna. Presente, doctora. Ya, médico. Vayan leyendo el informe. Humeres Choque. Presente, doctora. Humeres. Ya, otro médico, ¿ya? Ibarra Aquino. Presente, doctora. Ya, otro médico. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los pacientitos. Irusta García. Presente, doctora. Ya, Irusta, pacientito. Amachi, Presente, doctora. paciente. Leighton Ortuste, Isaí. Presente, doctora. Ya, paciente. Leighton Ortuste, Samir. No está, ¿no? Leighton Ortuste, Samir. Jan Pachoque. Presente, doctora. Presente. Ya. Paciente. López Valdivia. Presente, doctora. Ya. Deiber. Y entonces, los pacientitos, o digo los médicos, ¿qué tipo de informe será este también? ¿De biopsia o de citología? Biopsia, Biopsia. doctora. Bien. ¿De dónde será la biopsia? Del recto. Del recto. Eso, ¿no? Del recto, de la mucosa rectal. ¿Y será una biopsia de órgano o será una biopsia intestinal?
Incisional. Por el tamaño siempre nos tenemos que dar cuenta, ¿no? 1 por 1 por 0,2 centímetros. Es pequeñita la biopsia. Porque el recto, ¿cuánto medirá? Aproximadamente unos 5 centímetros o 6 a 7 debe ser, ¿no? De largo. Entonces, esta es una biopsia incisional. Ya, iremos leyendo entonces. Maribel, ¿puede leer la macroscopía? Ya, doctora. Se reciben múltiples fragmentos irregulares de tejido que en conjunto miden 1 por 1 por 0,2 centímetros. Son blanquecino parduzcos y firme elástico. Entonces hemos dicho es una biopsia de tipo incisional. Sí. Un diagnóstico, ¿cuál será? ¿Qué dice? Sigue leyendo. Adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado, grado histológico 2 de colon con áreas de inflamación crónica reagulizada y focos de necrosis. Muy bien. Entonces, con esto ya podemos, con el diagnóstico, ¿no? Esto es una lesión maligna o benigna. Maligna. Maligna, ¿no? Tiene la terminación OMA, por delante el CARSI, que nos indica el origen epitelial. Si fuera sarcoma, entonces el origen es mesenquimático. En este caso es de origen epitelial y además nos dice adeno. El adeno es glandular. Es un cáncer de origen epitelial glandular. Infiltrante moderadamente diferenciado, grado histológico 2, de colon le han puesto aquí, ¿no? Aunque debería decir de recto. Porque eso es lo que han mandado, ¿no? De recto. Con áreas de inflamación, además de necrónica, reagudizada y focos de necrosis. Este pacientito, ¿cómo le habrán tomado la biopsia? A ver, Yosiel. ¿Cómo le habrán tomado? ¿Con qué aparato? Con una colonoscopia, algo así creo que es colonoscopia. Pero como esto es bajo, entonces sería un rectoscopio. Ah, ya, rectoscopio. Porque es bajo, ¿no? Entonces hay el rectoscopio. Es un tubo rígido y con eso le han tomado, ¿no? La biopsia pequeñita. Y entonces, ¿cómo le informaríamos a nuestros pacientitos? ¿Qué tiene el pacientito? Le podríamos decir que tiene cáncer en el recto, en el colon, doctora. Ya. ¿Qué más? Es, como dices, infiltrante, entonces va a ir avanzando y va a ir, digamos, afectando a los órganos. A los órganos que estén próximos también, ¿no? Ya, saber quién serán los pacientitos. Irusta, Janet. Presente. ¿Qué preguntita tendría? ¿Le has entendido tu diagnóstico al médico? Sí, mi pregunta sería ¿a qué se debe el adenocarcinoma y qué tratamiento voy a tener que seguir? Ya. ¿Qué será? ¿Cuál será la respuesta? Jessiel. ¿Por qué le habrá dado cáncer a este pacientito? No sé, doctora, tal vez por una metaplasia, no sé. En esa región no hay metaplasia, sino para predisponer al cáncer, y hemos dicho, en la casa de neoplasia están los pólipos. De los pólipos, personas que tienen muchos pólipos en el colon pueden sufrir cambios displásicos y llegar a formar luego un cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma. Entonces, ¿qué le preguntamos a nuestro paciente? Josiel.
Si es que, no sé, doctora, si es que tiene dolor. Ya, si tiene antecedentes de pólipos, ¿no? Ah, ya, sí tiene antecedentes. Pólipos. ¿Y qué más preguntaríamos? Ya hemos visto, ¿no? Que en las neoplasias hay cánceres familiares. ¿Qué hemos dicho de los cánceres familiares? Que es hereditario. Eso, ¿no? ¿Qué le preguntaríamos? Si es que algún familiar anteriormente no tiene, ha tenido o tiene cáncer igual. Ya. Entonces, ¿qué responderíamos? A ver, Rudy. Hamachi. Sí, doctora. ¿Qué responderíamos entonces? Creo que sí, creo que el cáncer es hereditario, como estaba comentando la compañera. Ya, entonces tú como paciente, en tu caso, tú puedes inventarte, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Puedes inventarte. ¿Tú qué le responderías? Puedo Ya, decir si que queremos hacer un cáncer familiar, entonces, ¿cuál sería la respuesta? puede que sí, que mi bisabuela haya tenido este tipo de cáncer y, como dijo, es hereditario. Ya. ¿Tu bisabuela qué tipo de cáncer tenía? De colon. Ya. Ya. ¿Y otro pariente? De parte de mi mamá puede ser mi tía. También Mi tenía mamá. el tipo de cáncer, ¿no? Sí. Entonces, con eso ya nosotros nos orientamos a que este cáncer es hereditario, ¿no? Sí, doctor. Y entonces eso le podríamos explicar a la paciente, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra preguntita, Rudy? Si el pólipo se puede eliminar o no. No, no veo tu camarita. ¿Dónde está Rudy? No, aquí estoy. ¿Estás con camarita? Sí, Ah, doctora. ya. Ya. ¿Cuál era tu preguntita? Si el pólipo se puede eliminar, como dijo, o no. O le hay que hacer un seguimiento. A ver, ¿cómo responderíamos? John Wiles. Un tratamiento sería, doctora. Ya. ¿Los pólipos tienen tratamiento? Como también puede ser una extirpación también. Eso, ¿no? Hacen las polipectomías en estos casos para mandar, ¿no? Y para ver si ese pólipo, si uno lo pesquisa a tiempo, puede evitar que se llegue a un adenocarcinoma, ¿ya? Si hay un pólipo aislado, pero hay casos como estos poliposis adenomatosas familiares que tienen varios pólipos en el colon. Estos casos son muy difíciles de tratar, a veces hacen colectomías amplias, ¿no? Sacan segmentos de colon. Bien. Entonces, ¿alguna otra preguntita? Isaí, Leitón Ortuste, Isaí. Sí, doctora. Como ya me dijeron que es cáncer, entonces, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Es bueno, es malo? ¿Y qué debería hacer? Ahí está. A ver, ¿quién va a responder? Mujeres, Choque, Judith. Aquí, doctora. Yo creo que debería seguir un tratamiento y ver cómo avanza. Ya, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Será médico o quirúrgico? Primero llegaría, yo pienso, a ser médico y conforme avance, quirúrgico quizá. Ya, ¿cuál sería el tratamiento médico entonces? Ay, no sé, doctor. Ya, a ver, Ibarra, Brian, Sí, doctora. ¿cuál sería ese tratamiento médico? Entonces, lo primero que te ha llegado a vos, ¿no? Es este informe. Tú, digamos, eres un médico general solamente, ¿no?
¿A dónde lo derivarías con este diagnóstico? Oncología. Ya te han soplado. ¿A dónde iría? Oncología, doctor. Ya. Ahora vos eres el oncólogo. Brian, ¿qué vas a hacer? Ya ha llegado Pero, el... cirugía, doctora, desde el punto de vista, para que no se expanda, ¿no? Ya, pero cirugía a ciegas. ¿No quisiera saber hasta dónde está infiltrando el tumor? Sí, también, doctora. Entonces, ¿qué estudio pediríamos para ver eso? ¿Hasta dónde está infiltrando? ¿Qué estudio imagenológico se pide? No recuerdo, doctor. ¿Qué sería? ¿Con radiografía se podrá ver? Luego de la radiografía, ¿qué viene? La tomografía. Eso, la tomografía. Con esto van a ver, ¿no? Hasta dónde está llegando el cáncer. Si compromete, ¿qué por delante va a comprometer? Anatómicamente, ¿qué está por delante? Delante del colon o del recto. Del recto. En el examen de próstata, ¿qué hacen? El ano. En el examen de próstata, ¿qué hacen? El clínico, ¿qué hace? Pacto rectal. Entonces, Sí, doctora, por delante está la próstata. ¿No? Entonces, lo que tenemos que saber es si está comprometiendo la próstata este cáncer. Entonces, con la tomografía vamos a ver, ¿no? Si hay compromisos de la próstata. Y por delante de la próstata, envolviendo, ¿qué está? ¿Y qué envuelve la próstata? Los lóbulos de la próstata. Anatomía. La vejiga. La vejiga, ¿no? La uretra. Sí, doctor. Entonces, puede haber compromiso también de la uretra y de la vejiga. Entonces, para eso sirve la tomografía, para saber hasta dónde está llegando el cáncer. Y después se opera, ¿no? Ya había sido las 6. ¿No tienen clases, Yosiel? No, no, doctor. Ah, ya. Entonces, terminaremos con este. Ya ves, está. Entonces, esa sería la... ¿Tienen alguna otra preguntita? Yampa, John y Deimar. Doctora, Sí. hola doctora, sí, le preguntaría, ahora qué procedería, qué tratamiento, o qué puedo hacer, todo eso, Ya. qué alimentación seguir, todo eso. Ya, a ver, vamos a ver el último médico. Ibarra, Brian. Ya les Humeres, respondo. ya, Brian y Judith, sino Humeres, Choque. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Ya hemos dicho, vamos a hacer imagenología, tomografía, y digamos que no compromete ni próstata, ni vejiga, ni uretra. Está confinado al recto, el tumor. Llega por la tomografía, puede pasar un poquito de la grasa. ¿Cuál sería la conducta entonces? ¿Qué haríamos con ese caso? Y el tumor no es muy grande. Digamos que son 2,5 centímetros. ¿Qué tendríamos que hacer? Para que el tumor no siga avanzando, lo mejor sería eliminarlo con una cirugía. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué le vamos a sacar? Si está en el recto.
Una doctora? colectomía, ¿no? Una una extracción. Rectoscopía. Se saca el recto, porque la lesión está en el recto. Entonces le hacen una cirugía de recto, sacan el tumor. ¿Y cómo quedará arriba? ¿Dónde va a estar conectado el intestino que ha quedado por dentro? Estos pacientitos, ¿con qué quedan? ¿Qué se llama eso? Que está la bucación a la pared abdominal del intestino. ¿Qué se llama? Colostomía, doctor. Eso, ¿no? La colostomía. Estos pacientitos, como la lesión está en el recto, no hay forma de salvar ese recto. Entonces, quedan con una colostomía definitiva. ¿Ya? Si la lesión fuera un poquito más arriba, tal vez podría ser una colostomía temporal y luego se vuelve a unir los cabos del intestino que no tenga tumor, ¿no? Pero como esta es la parte final, entonces los pacientitos llegan a terminar con una colostomía definitiva. Entonces sería su tratamiento, ¿no? López de Ima, sacar el recto, abocar a pared abdominal, el intestino sano. Y nada más, ¿no? Y depende eso ya del oncólogo, ¿no? Si va a hacer quimioterapia. Esos ya son tratamientos oncológicos. Doctora, Con esto hemos terminado, muchachos. doctora, ¿puede hacer una pregunta? Sí. Doctora, en caso de que no quisiera seguir un tratamiento, ¿cuánto tiempo es mi esperanza de vida? Muy poco, ¿no? Este cáncer va a avanzar a la próstata. En la próstata va a producir una obstrucción a nivel de la uretra. Va a haber un reflujo a la vejiga. Va a venir el paciente con globo vesical. Luego le van a colocar la sonda o si no le van a colocar una inserción directa de la vejiga a una bolsa, ¿no? O sea, el adenocarcinoma, si no se trata, va a avanzar. Eso es lo malo. No se puede dejar esta lesión. Avanza y compromete, como su compañera ha dicho, todos los órganos adyacentes, todo lo que esté cerca. Y va a repercutir en todos los otros órganos, ¿no? Va a producir insuficiencia renal y al final el paciente puede llegar a morir de una insuficiencia renal y no tanto por el cáncer, ¿no? A veces tardan en hacer metástasis estos cánceres, pero sí por su comportamiento agresivo local de compromiso de los órganos que están cerca, entonces ahí produce otros síntomas, ¿no? Ya. Terminaremos de llamarle. Una preguntita más, por favor. Ahí dijo que la cirugía le sacan el recto, entonces fisiológicamente, ¿cómo va a ir al baño? Por la colostomía. ¿Cómo es eso, doctora? Colocan una bolsita, o sea, lo que ha quedado, han sacado el recto y ese intestino que está por dentro lo abocan, lo sacan hacia la pared abdominal. Y eso colocan una bolsita que está bien recubierta, ¿no? En la pared abdominal. Entonces el pacientito, cuando tiene que ir al baño, hace una bolsita. Esa bolsita no lo puede dejar todo el día, ¿no? Es constantemente ellos están cambiando la bolsita 3 veces al día, según lo que van alimentándose. Es como ir al baño, ¿no? Ah, Es un tratamiento, es muy complicado, ¿no? Estos pacientitos con este diagnóstico realmente es, si es a temprana edad, sufren mucho, ¿no? Por ese problema, porque no ha habido hasta ahora, ¿no? Una reconstrucción del recto, es muy difícil. Como es una zona llena de bacterias, entonces no se puede reconstruir el recto hasta ahora, ¿no? Para colocar un injerto, ¿no? De otro lugar ahí que se pueda adaptar.
Es muy difícil, es por eso que la colostomía directamente colocan los pacientitos. Y entonces, pero estas enfermedades en nuestro medio no son muy frecuentes, ¿no? En otros países, en el exterior, es bien frecuente porque es de tipo hereditario. Son familias que van teniendo cáncer de colon. Ellos, si tiene su tío que ha muerto por cáncer de colon, entonces se van a hacer sus análisis genéticos o se hacen colonoscopías, controles, una vez al año para ver si tienen algo neoplásico, ¿no? En el colon. Una vez al año, cada 2 años se hacen las colonoscopías. ¿Y si le detectan a tiempo, le va a servir la quimioterapia? Si le detectan a tiempo, ya no va a necesitar pues tener que hacer la extirpación, ¿no? Del recto. En estos pacientitos, no sé, habría que preguntar al oncólogo si le hacen quimioterapia. Es que mucho depende, ¿no? Si está comprometido, si hay metástasis. Por ahí tiene metástasis en pulmón, en hueso, entonces ahí hacen tratamientos más agresivos, como quimioterapia, radioterapia. Pero en nuestro caso, solo sabemos que es del recto, ¿no? Aquí. Habría que ver, ¿no? Si tiene compromiso de otros órganos, entonces los tratamientos son más agresivos. Y entonces terminaremos de llamar lista. López Vélez, Lucana, Aquí presente Mallea, Lucana, doctora. Aquí. Mallea, Presente, doctora. bien. Mamani, Presente, doctora. Aquí. bien. Mamani López, Presente, doctora, aquí. Mamani, Presente, doctora, aquí. bien. Mamani Poma, ay, no. Mamani Zárate, Presente, doctora. bien. Martínez Escobar,